El final de Nero the Assassin trata sobre Hortense lanzando un ataque contra Brother Penance y el Archbishop, poniendo fin a su reinado tiránico. ¿Cómo llegaron las cosas a ese punto? Bueno, para empezar, para detener el matrimonio de Hortense con Denray, el padre de Hortense y vicecónsul de Lamartine, Rochemort, ordenó al asesino titular que matara al novio, para que ella pudiera casarse con el príncipe de Segur. Luego, la Borne, una bruja tuerta, entró en escena porque el nombre de Nero apareció en una profecía sobre el hombre que pondría fin a la sequía que estaba asolando Francia, la cual aparentemente había sido causada por la Iglesia al matar a todos los que practicaban magia. Pero después se reveló que Nero tenía una hija, Perla, con una prostituta llamada Calista, quien murió durante el parto, lo que convertía a Perla en el cordero sacrificial más importante para acabar con la sequía y revivir la magia. Después estaban los penitentes, liderados por Brother Penance, que estaban masacrando a cualquiera que no fuera lo suficientemente religioso. Otros personajes involucrados en este caos y que trataban de proteger a Perla de cualquier daño eran Horace, Lothar y Zineb. Y a través de una serie complicada de eventos, el Archbishop de Segur dejó de lado al príncipe, a Hortensia Rochemort, y entregó la ciudad a Brother Penance, porque el Archbishop creía que solo Brother Penance podía matar a Perla y salvar al mundo de la condenación eterna. ¿Valió la pena la apuesta del Archbishop o Perla lo superó tanto a él como a Brother Penance? Con una gran advertencia de spoilers, descubramos la respuesta. Nero traicionó a todos. Antes del final de Nero the Assassin, la Borne murió tratando de ayudar a Perla, Hortense, Rochemort, Nero, Lothar, el príncipe herido y Zineb a escapar de los guardias del Archbishop y de las garras de los penitentes. Durante el final, se reveló que los penitentes estaban aterrorizando a los aldeanos de Segur para capturar a Perla. Cuando no pudieron encontrarla, decapitaron a Horace para mostrarle al pueblo qué ocurriría con quienes la protegieran. Como Nero y los soldados que aún eran leales a Hortense y al príncipe empezaban a sentirse acorralados, debatían si quedarse en Segur y luchar contra los penitentes o huir a Lamartine. Hortense rompió el empate al decidir asaltar el castillo y derribar al Archbishop y a Brother Penance. Nero se oponía porque sentía que todos morirían por nada, pero como tantos soldados apoyaban a Hortense, ella se negó a retroceder. Finalmente, Nero decidió unirse a Hortense y aceptó asesinar a Brother Penance y al Archbishop con ayuda de Perla y Zineb, usando un pasadizo secreto del castillo descubierto por Rochemort. Mientras tanto, Hortense, Lothar y los soldados iniciarían una rebelión. Sin embargo, cuando llegó el momento de ejecutar el plan, Nero lo cambió drásticamente. Aunque dijo que apoyaba este intento desesperado, en el fondo estaba convencido de que era una misión suicida. Nero sabía que todos sospechaban de Rochemort por su cercanía con el Archbishop, así que lo incriminó como quien filtró información a Brother Penance sobre el ataque a través del pasadizo secreto. Esto hizo que el Archbishop y Brother Penance reforzaran la seguridad, lo que le dio a Nero la excusa perfecta para obligar a Hortense a llevarse a Zineb y a Perla de regreso a Lamartine, formar un ejército y volver a Segur solo cuando estuviera segura de ganar. Incluso dejó una carta para Lothar pidiéndole evacuar la aldea con sus hombres para vivir y luchar otro día. Perla estaba viva. El plan de Nero habría funcionado si Rochemort no hubiera revelado sus mentiras intentando limpiar su nombre. Rochemort era culpable de muchos crímenes: el asesinato de Tancred, el asesinato del cónsul de Lamartine y su alianza con el Archbishop para destronar al príncipe. Por eso no quería que se le atribuyera una acusación falsa de filtrar información al Archbishop y a Brother Penance. Esto enfureció a Hortense y Perla se sintió traicionada. Antes de que Nero pudiera explicarles que su plan tenía sentido, Perla huyó mientras los penitentes asaltaban la aldea. Disfrazado de penitente, Nero atravesó la multitud para buscarla, pero fue capturado y colgado boca abajo por las botas. Al darse cuenta de que era ahora o nunca, Perla decidió clavar en su pecho el cuchillo de obsidiana que la Borne le había dado, y se quitó la vida. En sus últimos momentos, deseó que su muerte trajera un cambio al mundo y que la vida de su padre fuera perdonada. Tenía razón.
En cuanto su sangre tocó la tierra, la sequía terminó y volvió a llover. Sineb, Hortense y Rochemore vieron el cambio desde lejos, pero siguieron marchando hacia Lamartine con la esperanza de regresar a Segur con un ejército. Mientras todos en Segur, incluidos los penitentes, celebraban, Nero se liberó y corrió hacia el cuerpo sin vida de su hija. Brother Penance, junto a algunos soldados, fue al castillo a hablar con el Archbishop sobre cómo esa lluvia era fruto de su arrepentimiento. El Archbishop replicó que en realidad habían fallado y que lo que veían era obra de Perla. Brother Penance, en desacuerdo con esa interpretación, lo arrojó desde las almenas del castillo, matándolo. En los momentos finales, alguien golpeó a Nero y secuestró a Perla, quien volvió a la vida mientras la llevaban. Perla restauró la magia. ¿Qué ocurrió realmente en los momentos finales de Nero, The Assassin? Hay mucho contexto ausente. Los creadores eligieron centrarse en el viaje de Nero y sus compañeros desde Lamartine hasta Segur, en lugar de mostrar qué originó la división entre la Iglesia, los magos, los penitentes y el pueblo. Si Laborne tenía 800 años, hay una gran parte del trasfondo que nunca se explicó. Por la actitud de la Iglesia contra todo lo que haga dudar a la gente de su fe, se puede suponer que esta versión de la religión estaba en contra de los magos, porque demostraban que quienes decían hablar por Dios no tenían poderes reales, pero la existencia de magos mantenía el equilibrio del mundo. Por eso, la magia puede verse como un comentario sobre el ambientalismo, mientras que la postura antimagia del Archbishop y los penitentes refleja la negación del cambio climático. Ellos preferían creer en algo intangible antes que confiar en quienes intentaban preservar el equilibrio ecológico. Después de siglos, Perla demostró que el Archbishop y los penitentes estaban equivocados al restaurar la magia mediante su sacrificio. El Archbishop comprendió demasiado tarde que debía haber apoyado a Perla, que tenía el poder de terminar con la sequía en lugar de confiar ciegamente en Dios. Los fanáticos que él mismo había incitado acabaron matándolo. Brother Penance y los penitentes llegarán a la misma conclusión o pensarán que su fe absoluta fue la causa del milagro. Probablemente lo segundo. Una vez que construís un culto sobre sangre y fanatismo, tenés que seguir creyendo tu mentira hasta morir. Los penitentes secuestraron a Perla para evitar que la asocien con el fin de la sequía y así atribuir el milagro a sus oraciones. No parece. Sineb, Hortense y Rochemort estaban demasiado lejos para regresar y hacerlo. Lothar podría ser responsable, enojado con Nero tras leer su carta de traición, pero la opción más probable es que haya sido Laborne. Expectativas para la temporada 2. Vimos el collar encantado de serpientes de Laborne que Nero había puesto en el cuello de Rochemort caer cuando ella fue atravesada y decapitada. Pero, como dice la regla de oro del entretenimiento, si no se ve un cuerpo, no se puede asumir que un personaje está muerto. Creo que Laborne murió al principio, pero cuando el sacrificio de Perla restauró la magia, es posible que resucitara junto con ella. ¿Por qué secuestraría a Perla? Porque es prácticamente una diosa. Y aunque Brother Penance no lo admitiría, si cree que Perla es tan poderosa, intentará capturarla y controlarla. Por eso, tal vez Laborne la llevó a un lugar que ni siquiera Nero conocería. Y Nero no debería saberlo porque tiene la costumbre de traicionar a los suyos. Si nadie sabe dónde está Perla, Laborne podría tener el tiempo necesario para entrenarla adecuadamente. En la aún no anunciada segunda temporada de Nero, The Assassin ¿se restaurará completamente la magia? ¿Recuperarán Segur de los penitentes? ¿Cambiará Nero como persona? No, en ninguno de esos aspectos. Probablemente la segunda temporada se centrará en explicar qué es la magia, por qué era vital para el equilibrio del mundo y cómo fue destruida. Quizá en los episodios finales veamos señales tempranas de un renacimiento mágico. Los penitentes seguirán fortaleciendo su dominio mediante propaganda religiosa. No creo que Hortense, Rochemort y Sineb logren formar un ejército fácilmente. Deberán ganarse la confianza de Lamartine antes de avanzar hacia Segur. Mientras tanto, Nero emprenderá una introspección profunda sobre sus sentimientos hacia Perla y Hortense.
No podrá quedarse en Segur porque es un fugitivo, pero tampoco alejarse demasiado de su hija, así que probablemente permanezca en las afueras hasta reencontrarse con ella. Gracias por ver este video. Compartí tus teorías en los comentarios, deja tu like y suscríbete para más análisis fieles de cine y series. Nos vemos en el próximo final explicado.